Oremos juntos. Dios, abundante en misericordia, te damos gracias por habernos salvado, por tu amor tan grande en la cruz, y también por hacernos llevar nuestra vida cristiana teniendo la esperanza del cielo eterno, poniendo nuestra mirada en el eterno galardón. En este fin del mundo que tú has determinado, nos has salvado y nos haces vivir como tus hijos en medio de este mundo lleno de maldad y perversidad. Por toda esta gracia te damos las gracias. Tú has dicho, yo vendré pronto y pagaré a cada uno como sea su obra. Y sabemos que tu venida está muy cerca. Haznos vivir despiertos, haciendo las obras que a ti te agradan, dándote las glorias, con un corazón animado y también voluntario, siendo fieles en todos los caminos de nuestra vida. Durante el retiro de invierno pasado, hemos hecho los votos en nuestros corazones y también hemos hecho algunos planes para este año. Te damos gracias por poder llevarlos a cabo correctamente hasta el día de hoy. Sabemos que estamos viviendo el fin del mundo. Queremos vivir más fieles delante de ti, sirviéndote. Para esto te pedimos ayuda. Somos salvos y tenemos la esperanza del cielo. Sin embargo, en este mundo hay muchas personas que viven sin saber a dónde van y por qué viven, y que están perdidos. Este año te pedimos que nos hagas guiar a muchas personas ante ti y puedan recibir la salvación. Y también que nos hagas llevar muchos frutos para glorificarte durante todo este año. Para esto te pedimos ayuda y guíanos por medio de tu palabra para que podamos examinarnos a nosotros mismos, para tener a Jesucristo como nuestra meta, para que cada día podamos vivir victoriosos por la cruz. Este día estamos reunidos delante de tu palabra. Te pedimos tu palabra en abundancia para que podamos tenerla grabada en nuestros corazones, para que tu palabra sea como la luz de nuestro camino y que podamos vivir más fortalecidos. Y en diferentes partes del mundo, los misioneros están predicando el Evangelio y hay muchos hermanos que están santificándose para esta obra. Donde quiera que estén, ayúdalos y fortalécelos. Y en este momento te pedimos la guía del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, del versículo 7, del 7 al 11. Les leo. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Durante la semana pasada, del lunes hasta hoy, el pastor Juan Rí está dando el seminario de la Biblia en la iglesia de Gwangju. En esta hora también, en Gwangju, está predicando la palabra del último día del seminario. Muchas almas asistieron esta vez, escucharon la palabra muy bien, atentamente.
Ayer y hoy se están predicando el Evangelio. Muchas personas sé que han recibido la salvación. Y espero que todos ellos puedan permanecer en el Señor firmes por la palabra, y que muchas otras almas puedan ser salvas, guiadas al Señor por medio de ellos, que han recibido la salvación, a fin de que el Señor nuestro Padre sea glorificado. Para esto les pido sus oraciones. El año 2026 ha empezado, y hoy es el día 11 de enero. Eclesiastés 3, del 1 al 2 dice: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado. Entonces habla constantemente acerca del tiempo aquí, repentinamente. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que en todas las cosas existe el principio y existe también el fin. Hace poco pasamos el último día del año 2025 y estamos a principios del año, pero estamos corriendo hacia el fin también. La historia de la humanidad que Dios ha determinado, la historia de la humanidad, ¿no? Empezó en el huerto del Edén, y algún día cuando se acabe el plan de Dios, todo ese tiempo, toda la historia de la humanidad se va a acabar también. Entonces, el fin existe no solamente en la historia de la humanidad, sino también en nuestra vida personal. Después de algunas décadas del año, el Señor nos va a llamar. Entonces, en caso de nosotros, los cristianos salvos, tenemos que ser obedientes y tenemos que irnos ante el Señor. Entonces, existe el fin para la vida de cada uno. El año pasado, 2025, hemos llevado la vida cristiana juntos. Cara a cara hemos compartido comuniones con los hermanos, haciendo los sacrificios, y algunos de ellos en este momento no se encuentran. Es decir, han sido llamados por el Señor y están ante el Señor en este momento. No sé cuántos son llamados cada año por el Señor. En caso de la iglesia de Wanju, entre los familiares salvos, cada año aproximadamente 86 hasta 90 hermanos van ante el Señor. Entonces casi 100 personas cada año vuelven al Señor cada año. Y ellos, que ahora están con el Señor, cuando obedecieron por última vez, ¿qué corazón habrán tenido? Cuando obedecieron por última vez en su vida para irse ante el Señor, ¿qué corazón habrán tenido? Nosotros, los cristianos salvos que estamos viviendo el fin del mundo, a veces pensamos en nuestros corazones: yo no hubiera hecho esto, así. Pero cuando se nos acerque el fin de nuestra vida, este pensamiento se va a poner más intenso todavía. Entonces este año podríamos hacer esta decisión en nuestros corazones, ¿verdad? Diciendo: este año yo nunca haré algo que yo me vaya a arrepentir. Jonathan Edwards, un cristiano muy famoso, dijo: ¿cómo viviré en este fin del mundo? Él escribió como 70 cosas que él quería hacer, y entre esas cosas, una era así. Digamos que hoy es el último día de mi vida, y si yo no quiero hacer algo, si el día de hoy fuera el último día de mi vida, entonces jamás haría esto. Seguramente ustedes habrían hecho algunas decisiones, algunos votos para este año, ¿verdad? Para vivir conforme a la voluntad del Señor, no conforme a los deseos de la carne,
siguiendo la voluntad del Señor solamente, ¿verdad? Algunas cosas que no han podido arrojar, algunos pecados, ¿no? Algunas cosas que no son dignas delante de la voluntad del Señor, algunas cosas que provocan el remordimiento en su conciencia. Espero que puedan dejar tales cosas este año para hacer el bien delante del Señor. Seguramente todos han hecho esos votos en sus corazones, ¿no? Y otra cosa que espero que podamos pensar juntos es que, seguramente en el fin de su vida, cuando se les acerque el fin de la muerte, tendrán algunos arrepentimientos, diciendo, yo qué bueno hubiera sido si hubiera hecho esto, ¿no? Algo así. Nosotros todavía tenemos esta oportunidad. Tenemos todavía el tiempo. Esto es una bendición. Los que mueren en el Señor son bienaventurados, pero nosotros que tenemos todavía la oportunidad para vivir para el Señor, somos realmente bienaventurados. Entonces, pensando en esto, tenemos que entender que tenemos que vivir como los que ya han visto el cielo y el infierno, como si fueran estos. Tenemos que vivir correctamente, tenemos que hacer todo el esfuerzo posible de nuestra parte para vivir correctamente delante del Señor. Entonces, espero que la palabra el día de hoy nos puede enseñar cómo tenemos que vivir como cristianos salvos en el fin del mundo. El Señor ha dicho, ¿verdad? Marcos capítulo 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús, cuando vino al mundo por primera vez, ahí empezó el fin del mundo. El tiempo se ha cumplido, dijo el Señor. Entonces, el Señor, después de que Él se fue, los discípulos han dado muchas advertencias a la iglesia que el Señor pronto viene. Vamos a buscar en la Biblia, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 22. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios 16, 22. Leamos juntos. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La venida del Señor, la segunda, está cerca. El fin del mundo se acerca. El fin de cada uno de nosotros también se acerca. Entonces, ¿qué tal? El Señor viene. Por tanto, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Mientras vivimos en este mundo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el primer mandamiento, el mejor? Esto sale en Marcos 12 del 30 al 31, ¿verdad? Un escriba se le acercó al Señor y le preguntó, ¿cuál es el principal mandamiento? Jesús respondió diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer y principal mandamiento, y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el día de hoy también hemos revisado este versículo, ¿verdad? Y ante todo, entre vosotros, tened ferviente amor. Nosotros estamos volviendo a este mundo. Así que, ¿cuál es el primero? La primera cosa que tenemos que hacer es amarnos entre nosotros con un ferviente amor. Amarnos es lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo a los Corintios escribió esta epístola, ¿no? Y al final de esta epístola, él dice muy fuertemente así, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. ¿Por qué tenemos que amar al Señor así? ¿Hay alguna razón? ¿Por qué razón? Porque el Señor viene. El Señor viene. Esta frase. El Nuevo Testamento ha sido escrito en griego, ¿verdad?
Pero en esta frase específicamente está escrita en arameo. El Señor viene. En arameo se dice Maranata. En la Biblia aparecen algunas frases así: Aleluya, alabad al Señor Jehová, Hosana, sálvanos. Estas frases no se han traducido, se escribieron tal como suenan. Entonces, Maranata también en arameo, no en griego, no fue traducido. ¿Qué quiere decir? Esta frase se decía muy comúnmente entre los santos de las iglesias de la época de la iglesia primitiva. De todos modos, Maranata, esta frase se escribe solamente una vez, aparece solamente una vez en esta Biblia. Y también, Maranata, ¿qué otro significado tiene? Ven, Señor. Es decir, los cristianos salvos anhelaban la venida del Señor. Realmente, fervientemente anhelaban la venida del Señor. Ven, Señor. En Apocalipsis capítulo 22 aparece la misma frase. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis 22. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Y aquí en Apocalipsis aparecen estas frases, ¿no? Que el tiempo se acerca. El Señor Jesús también dijo: vengo en breve. Hay muchas palabras que dicen así. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1 también. Capítulo 1. Versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo se acerca. ¿A qué tiempo se refiere esto? El tiempo de la segunda venida del Señor Jesús. Entonces, los que viven en el fin del mundo, los que ven que el fin del mundo se acerca, ¿cómo tienen que vivir? Aquí dice: el que lee y los que oyen las palabras y guarden las cosas en ella escritas son bienaventurados. Guardar la palabra del Señor es la manera de amar al Señor. El que no ama al Señor es anatema. El Señor viene. Nosotros vemos que la venida del Señor está cerca, y mientras más cerca está la venida del Señor, tenemos que amar al Señor. ¿Y cómo tenemos que amar al Señor? ¿Cuál es la manera de amar al Señor? Guardando sus palabras. Entonces, primeramente tenemos que leer, oír las palabras y guardar las cosas que en la Biblia están escritas. Versículo 7 del capítulo 22. Vamos a volver a Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. Dice así: He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entre 7 bendiciones, bienaventuranzas que aparecen en el libro de Apocalipsis, esta es la 6ª bienaventuranza. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿por qué uno tiene que guardar las palabras? Porque el Señor viene pronto. Las palabras del hombre que está ante la muerte son honestas, y los cánticos de los pájaros que están ante la muerte son hermosos. Ahí está este refrán, ¿no? Entonces, la palabra del Señor es la verdad. Viene el Señor pronto. Por eso tenemos que guardar sus palabras, y el que guarda sus palabras es bienaventurado. Ahora, el fin del mundo, la venida del Señor está muy cerca. Entonces, ahora nosotros más que nunca tenemos que guardar las palabras del Señor, y el que guarda las palabras del Señor es el que le ama al Señor también. Ahora veremos el versículo 12. Leamos juntos. He aquí,
Yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando el Señor venga, cada cristiano salvo va a ser transformado. Va a tener el cuerpo resucitado, glorioso, y va a tener que ponerse de pie delante del Señor. El tribunal de Cristo, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea buena o sea mala. Entonces lo dice en la segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Este tribunal de Cristo, dice aquí, no se refiere al juicio final, es tribunal de Cristo. Entonces, dependiendo de para qué haya vivido mientras vivía en este mundo, se va a determinar la gloria de cada uno. Como la gloria del sol y la gloria de las estrellas es diferente, cada estrella tiene diferente gloria. Como esto, el Señor va a dar diferente gloria para cada uno. Entonces esta frase, que el Señor viene, se repite varias veces en la Biblia, ¿no es cierto? Ahora revisemos el versículo 20. Apocalipsis 22:20. Leamos este versículo otra vez juntos. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Y algunos podrán decir: el Señor siempre dice que viene, pero ya han pasado 2000 años desde que decían esas cosas en la iglesia primitiva, pero todavía no ha llegado. Pueden haber algunas personas que dicen así, que el Señor retarda en venir. Pero segunda de Pedro 3, ¿qué dice ahí? El Señor. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para el Señor, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces Jesús vino al mundo, y 33 después de Cristo más o menos, murió en la cruz, y se fue al cielo. Y en el monte de los olivos, a través de los ángeles, Jesús dijo que Jesús vendrá tal como se fue, ¿verdad? Y todavía no han pasado 2000 años desde que Él se fue. Es decir, para Él, 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Es decir, que para Él no han pasado ni 2 días desde que se fue. Entonces, ¿por qué tiene tanta paciencia el Señor? Porque Él quiere que todos, sin que perezca ninguno, todos sean salvos. Bueno, Dios sí quiere que todos sean salvos. No es que todos reciban la salvación, ¿verdad? Porque se ha dicho. Porque dijo: esforzaos, entrad por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, así que el tiempo está muy cerca. Hace 2000 años los salvos de la iglesia primitiva decían Maranata. Con estos saludos ellos decían, y también se fortalecían los unos a los otros, porque estaban con muchas aflicciones, pero decían: el Señor viene pronto. Cuando Él venga, nuestra situación va a ser totalmente cambiada. Así se consolaban entre ellos. Pero ahora, ¿qué tal? Han pasado 2000 años, ¿no? En nuestro tiempo, hemos visto todas las señales del fin del mundo, ¿no es cierto? El Señor viene en nuestra generación, sin falta será así. Entonces, ahora que se acerca mucho la venida del Señor, ¿cómo tenemos que vivir? Así que vamos a volver a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca.
El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues. ¿Cómo? Así es. Sed pues sobrios y velad en oración. Primeramente hay que ser sobrios y velar en oración. En 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En nuestro tiempo, siempre estamos en batalla, ¿no? Contra el diablo, contra el león. Tenemos que vencer esta batalla, ganar esta batalla por la cruz, no por medio de nuestra fuerza. Porque se ha dicho: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? No podrá, no es digno. Entonces, ¿qué quiere decir llevar la cruz cada día? Dejar su propia terquedad del corazón, dureza del corazón, pecado también, su propio pensamiento. Aunque yo no pueda entender, hay que esperar, obedeciendo a la palabra. Entonces, de esta manera uno puede cargar la cruz, llevar la cruz en pos del Señor. Por eso se ha dicho, ¿no? Cada día, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es la manera de seguir en pos del Señor. Y uno no tiene que orar las cosas que uno puede hacer, ¿no es cierto? Uno ora por las cosas que no puede hacer. Dios está enterado de las cosas, del límite del hombre, y nos hace entender. Nos hace hacer las cosas que están fuera de nuestro alcance. Nos hace orar por estas cosas. Entonces, ¿cómo tenemos que orar? ¿Por qué tenemos que orar? ¿Por qué razón? En la Biblia dice así, ¿no? Por 3 cosas. El fin de todas las cosas se acerca. Por esa razón tenemos que velar en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Entonces tenemos que entender la voluntad del Señor y llevarla a cabo con más fidelidad en nuestros corazones, y sin oración, sin el poder del Señor, no podemos hacer esta obra. Por eso 1 de Corintios 15:10 dijo: Soy lo que soy, por la gracia de Dios, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo confesó de esta manera: ser salvo fue por la gracia de Dios. ¿Y llevar la cruz cada día después de ser salvo? Para tener la victoria en su vida cotidiana, vida cristiana, es la gracia del Señor. Mientras vivimos en este mundo, siempre tenemos las aflicciones. ¿Y qué es lo que nos protege de tantas aflicciones? La gracia de Dios. Y cuando el Señor nos lleve en el fin de nuestra vida, ¿cómo podremos irnos ante el Señor? Por la gracia de Dios. Ante el Señor. Alabaremos al Señor para siempre, por la gracia de Dios, también no por mi propia capacidad ni poder, solo por la gracia de Dios. Entonces en la oración uno tiene que decir: Señor, quiero vivir por tu gracia, por medio del don que tú me das. Uno tiene que orar así. Y dijo también, ¿no? Sed sobrios. Ser sobrio, su antónimo es ser loco. Por eso, el endemoniado, el poseído, la gente lo dejaba encadenado, pero él rompía toda la cadena y hacía daño a otros, ¿no? Estaba loco. Pero cuando se despertó, cuando fue sobrio, fue totalmente diferente que un loco. Se ha dicho, ¿no? Hay que llevar la vida cristiana como sobrios, sin vanas repeticiones de la oración. Dijo: velad en oración. ¿Qué quiere decir velar en oración? Autocontrol. El que toma alcohol pierde el control de sí mismo, ¿verdad? Entonces, velar, esto tiene el significado totalmente contrario.
que embriagarse, tomar el alcohol. Si uno no guarda la orden del Señor, es un pecado. Por eso, Samuel dijo, ¿no? Lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Dejar de orar es un pecado. ¿Por qué? Si uno sabe qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que el Señor ha mandado y no lo hace, es un pecado. Uno tiene que orar, pero si no ora, es un pecado. El Señor nos mostró un ejemplo muy bueno de orar, ¿verdad? Porque se levantaba muy de mañana y se iba a los lugares desiertos y oraba. Y cada vez que él predicaba la palabra, antes de eso oraba. Y antes de morir en la cruz, en el monte Getsemaní, él oraba. Con todo el esfuerzo, con toda su fuerza, oraba. Hasta que las gotas de su sudor se convertían en sangre. Velad y orad. Sed sobrios y velad en oración. Algunos dicen, por la respuesta del Señor a nuestras oraciones, recibimos el don de Dios. El don de Dios está en el lugar más bajo. Por esa razón, para adquirirlo, tenemos que arrodillarnos. Dios responde a los que oran al Señor. Al que ora, Dios le hace disfrutar de la respuesta del Señor. Entonces, cuando el Señor oraba con toda su fuerza, antes de orar, les dijo a sus 3 discípulos, ¿verdad? Velad y orad, para que no entréis en tentación. Mateo 26. Vamos a buscar en la Biblia Mateo 26. Mateo capítulo 26, versículo 41. Leamos juntos. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y Jesús dijo, pero no sea como yo, sino como tú. Si es posible que esta copa pase de mí, oró 3 veces las mismas cosas, ¿verdad? Y a la tercera vez, cuando él regresaba, veía que sus discípulos estaban dormidos. Lo repitió 3 veces, ¿no? Pedro, el apóstol, antes de que Jesús fuese crucificado, él decía, yo te seguiré hasta la muerte. Otros discípulos también decían así, ¿verdad? Como Pedro. Pero Jesús, cuando fue arrestado, Pedro negó 3 veces. Juraba y maldecía para negar a Jesús. ¿Por qué razón? Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, pero estaban dormidos. Cada día en el Señor tenemos que vencer, tenemos que ser victoriosos. Para llevar los frutos en el Señor, y esto no se puede por nuestra propia fuerza. Tenemos que ser revestidos por el poder de Dios. Con este poder del Señor podemos ser victoriosos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana. Pero los discípulos no oraban. Después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, se encontró Jesús con sus discípulos otra vez. Y ahí Pedro, ¿qué tal? Se había arrepentido totalmente. En Juan capítulo 21 Jesús dijo a Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. 3 veces Jesús confirmó el amor de Pedro para el Señor. Entonces, después de esto, ¿qué pasaba con Pedro?
Pedro decía, ¿no? Juzgad si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro entonces se había arrepentido totalmente de no haber orado. El Señor oraba tan fervientemente en ese momento. Estaba dormido Pedro. Y después de eso, en el libro de Hechos, Pedro, está escrito en la Biblia así, Pedro nos fijaba el tiempo para orar muy fervientemente. Vamos a buscar en la Biblia Hechos capítulo 1, versículo 13. Hechos 1:13. Hechos. Versículo 13 dice: Entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo y los discípulos, ¿no? En el versículo 14 dice: Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y después, los discípulos, los salvos de la iglesia primitiva, siempre se reunían para orar fervientemente unánimes. En la Biblia está escrito: Pedro oraba en la hora sexta, hora novena, a las 12 de la tarde o a las 6 de la tarde también. Él oraba muy fervientemente. Se esforzaba mucho. Entonces Dios por eso oraba muy fuertemente a través de los salvos de la iglesia primitiva. ¿Por qué razón Dios no obra a través de mí? ¿Por qué el poder de Dios no se manifiesta a través de mí? ¿Por qué las almas nuevas no reciben la salvación por medio de mí? ¿Por qué yo no llevo los frutos del Evangelio? Los salvos de la iglesia primitiva oraban y predicaban el Evangelio. Jesús también mostró este ejemplo, ¿verdad? Perseverad en oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses capítulo 4, busquemos. Colosenses capítulo 4. El Espíritu Santo escribió el Nuevo Testamento a través de los apóstoles, ¿verdad? Y en muchas partes habló de la oración. Colosenses 4, verso 2. Leamos juntos: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Uno no tiene que orar solo cuando tenga el tiempo. No solamente cuando se acuerda, no solamente cuando come, sino que tiene que perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué? ¿Por qué habrá dicho así? Porque orar no es fácil, uno tiene que orar haciendo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a nosotros que estamos viviendo el fin del mundo nos dice, con mucha fuerza, perseverad en oración, velando en ella. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Sin cesar. Si uno quiere vivir en la gracia de Dios siempre, siendo fortalecidos por el Señor constantemente, llevando frutos, entonces tiene que orar sin cesar. Vamos a volver a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ante todo, la prioridad es el amor, a eso se refiere. Ante todo, dice aquí. Efesios capítulo 2, verso 4 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando uno recibe la salvación, el espíritu muerto recibe la vida. Por el amor de la cruz del Señor, por su gran amor, dice aquí, gran amor. Entonces, ¿qué amor es más grande que este gran amor? Nada, ningún amor, ningún otro amor puede ser tan grande. ¿Cuál es este amor? El amor del Señor en la cruz, que murió derramando su sangre. Este amor es el más grande.
Juan capítulo 15, versículo 13. Vamos a buscarlo en la Biblia. Juan 15, 13. Juan capítulo 15, versículo 13. Leamos juntos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús vino al mundo como mi amigo, me hizo su amigo. Y siendo mi amigo murió en la cruz. Este amor es el más grande. El amor de la cruz. Este amor tan grande excede a todo conocimiento. Siendo algunas cosas en nuestra vida, podemos adivinar, ¿verdad? Más o menos. El comportamiento de algunas personas también podemos adivinar más o menos. Ah, él hizo esto, entonces seguramente después de esto hará esto así. Y este tipo de amor está limitado por el conocimiento, ¿verdad? En caso del ser humano es así. Cuando algunos les dan algunos beneficios, entonces uno también quiere ser amigable con aquellas personas que le hacen el bien, ¿verdad? Pero cuando hacen el mal, el daño, entonces es muy contrario. Es muy limitado, ¿no? Un niño dice, mis padres siempre me aman, pero en algunos momentos ellos se pelean entre ellos. Yo puedo adivinar cuando mi mamá está enojada. Entonces yo puedo adivinar en lo que va a decir. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los padres se aman mucho, pero los niños que observan a ellos por toda su vida pueden adivinar cómo va a ser la reacción de ellos cuando están enojados. Miren, este tipo de amor está limitado, no excede al conocimiento, sino que está limitado. Pero ¿cuál es el amor que excede a todo conocimiento? El amor que ama al enemigo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este amor es el más grande. El hombre es tan limitado. El amor del hombre no es eterno. Dos personas se aman, entonces el hombre y mujer se aman y se casan. ¿Pero por cuántos años dura el amor? ¿100 años? Menos, ¿verdad? Entonces, en este mundo, el hombre muere, y con esto el amor también muere. Pero el amor del Señor es eterno, no tiene fin. Y nosotros amamos a los que nos caen bien. Y si alguien me cae mal, entonces no le amo tanto, ¿verdad? Mi amor es muy limitado, muy angosto, pero el amor del Señor es muy ancho. Efesios capítulo 3, vamos a buscar en la Biblia Efesios 3. Efesios capítulo 3, versículo 17 hasta el 19. Leamos juntos. Para que habite Cristo, por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este amor es el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, el amor de la cruz. Este es el más grande. ¿Y nosotros? Conocemos el amor del Señor. Y mientras más conoce uno el amor del Señor, mejor va a ser su vida cristiana. Es el amor que excede a todo conocimiento, ¿verdad? No es el amor
del texto solamente. Este amor tiene que ser experimentado por la vida. Entonces, de esta manera podemos aprender el amor de Cristo y tenemos que imitar este amor. Tenemos que ir conociendo más y más la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Así en 4 dimensiones, ¿verdad? Anchura. Ancho es el amor del Señor, muy grande. ¿Qué quiere decir? ¿El hombre le cae bien, le cae mal, dependiendo del estudio o de dónde viene? Entonces, dependiendo del favor, pues uno puede amar y no amar. Pero el Señor ama a todos, a los griegos, a los bárbaros, a los extranjeros, a los salvos, a los sanos y a los enfermos, a los grandes, a los pequeños, a los hombres, a las mujeres, a los buenos y a los malos. Dios, el Creador, Dios, su amor, es muy ancho, muy, muy ancho. Este amor de Cristo es lo que hemos recibido. No tenemos que hacer las discriminaciones. ¿Qué quiere decir? No tenemos que escoger a las personas a quienes vamos a amar y a quienes no. Si el amor del Señor fuese ilimitado, como el nuestro, entonces ¿cómo habría recibido la salvación yo mismo? El apóstol Pablo dijo, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si el primer pecador recibió la salvación, entonces ¿quién no podrá recibir la salvación? Entonces yo recibí la salvación por la anchura del amor de Cristo, que no tiene el fin. Entonces en este mundo no hay nadie que no merezca el amor del Señor. ¿Por falta de estudio? ¿Por ser tan necio? Todos pueden recibir el amor del Señor. Y la longitud, el amor del Señor no tiene fin, es eterno. Juan capítulo 13, versículo 1. Leamos juntos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hasta el fin. Aún hasta los que no han recibido la salvación, ¿no? A ellos el Señor ama y tiene larga paciencia. ¿Hasta cuándo será paciente el Señor? Hasta que este hombre se arrepienta y reciba la salvación hasta que muera. Y si una vez recibe la salvación, ¿entonces qué pasa? Es muy débil todavía, entonces siempre se cae y se equivoca, comete otra vez el pecado, pero si una vez ha sido salvo, entonces siempre es salvo, hasta el fin. El Señor le pone su atención. El amor de Dios es eterno, sin fin. ¿Y qué tal el nuestro? Al principio, ama mucho y es muy ferviente, pero después le cae mal, entonces ya no le ama tanto. En caso de las mujeres en especial, cuando se caen bien, van a estar hasta el baño juntas. Pero una vez pasa algo entre ellas, entonces de ahí en adelante ya no son amigas. Y el nuevo matrimonio fueron de viaje, de luna de miel. Ahí pues se pelearon, y cuando regresaron, vinieron en diferentes aviones, ya se divorciaron. Entonces el amor del hombre puede ser largo, pero con la muerte se acaba. En caso del amor del Señor es eterno.
Esta es la longitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es eterno, constante. Como dice en Juan 13:1. Había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En el cielo también, Jesús nos va a amar para siempre. Hemos recibido este amor infinito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que practicar el amor que el Señor nos ha dado. Antes de que vayamos al cielo, en este mundo, tenemos que experimentar cómo es la vida en el cielo. Porque se ha dicho, ¿no? El amor ni dirán helo aquí o ello allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17. En Romanos 14 dijo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es el gozo. Mientras vivimos en este mundo, tenemos que experimentar en el cielo y antes de que vayamos al cielo. Entonces, en este mundo, en el cielo, vamos a respetarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces nosotros que vivimos en este mundo, mientras vivimos en este mundo, por mucho que sea uno defectuoso o todavía muy falto o necio, tenemos que amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Respetando los unos a los otros. Si un cristiano odia mucho a otro cristiano porque le ha causado algún daño, entonces hasta el fin si le odia. Entonces, ¿cómo será? ¿Qué se sentirá cuando se vaya ante el Señor? El Señor viene pronto. ¿Y yo estoy correcto delante del Señor? Mi relación con Dios o mi relación con los hermanos, o si tengo algún pecado oculto, si mi vida todavía no está tan limpia, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que examinar nuestra relación con Dios. ¿Y qué otra cosa? La relación entre nosotros, entre los hermanos. El Señor viene pronto. Pero si todavía tengo algún roce con algún hermano, hay que solucionar eso. No hay que seguir con roce, con fricciones. Tengo que dar la mano primero yo, ¿no? Para perdonar. Eso es el amor. Antes de todas las cosas tenemos que hacer eso. De todo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Vamos a volver al texto de hoy. ¿Y otra cosa? Efesios 3 del 17 al 19. Dios describió el amor de Cristo en 4 dimensiones, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera? La profundidad. La profundidad. Nosotros estamos en el lugar más bajo y el amor de Dios nos levantó hasta el cielo. Entonces en el Señor somos hijos de Dios, no somos bajo de las posiciones. Para levantarnos, Dios se humilló a sí mismo, se hizo pobre, se hizo hombre para llevarnos hasta el cielo. ¿Y la altura, qué tal? Nosotros estamos en el lugar más bajo, en el infierno. Y Jesús se humilló hasta el infierno, hasta el lugar más bajo. Cargó nuestros pecados y nos amó. En caso de alguna enfermedad de nuestro cuerpo, en una máquina, las máquinas de medicina, de los doctores, revisan esa enfermedad en el cuerpo humano con algunas máquinas. Aunque alguna enfermedad está en lo profundo del corazón o del cuerpo, lo puede hacer. Pero nosotros podemos tener algunas heridas en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Qué podrá solucionar o sanar esas heridas?
el amor del Señor. Uno puede tener algunas heridas causadas por los padres también, ¿verdad? Diciendo, yo cuando sea adulto, yo jamás viviré como ellos. Pero ¿qué tal? Después, cuando este hombre crece, los errores de sus padres se proyectan o se manifiestan por él también. ¿Por qué? Porque esos comportamientos de los padres quedaron en su corazón de su hijo como heridas. Entonces, Dios a mí me sana, llegando hasta los lugares más profundos de mi corazón. El amor de Cristo hace esta obra. Él murió en la cruz derramando la sangre, me mostró el amor y llegó hasta lo profundo de mi corazón para sanar las heridas. Así que, el amor de Cristo es el que excede a todo conocimiento. Nosotros no podemos entender a la plenitud el amor del Señor. Es lo que excede nuestro entendimiento. Hemos recibido este tipo de amor. Y el que ha recibido este amor tiene que practicar el amor. Antes de todo, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Si uno ha sido salvo en este mundo, y si sigue teniendo algunos roces, alguna fricción o algún malentendido, alguna pelea en la iglesia, y después se pone ante el Señor después de la muerte, ¿qué sucederá? ¿El Señor qué le dirá? Yo te amé para siempre, para salvarte a ti un pecador. He muerto en la cruz, derramando la sangre para hacerte salvo, sin discriminación. Pero tú, ¿por qué no le has perdonado a tu hermano? ¿Por qué no lo has solucionado? ¿Por qué le has puesto tu espalda hasta el fin? ¿No le dirás, sí? Entonces, mirando el amor del Señor, podemos reflexionar en las relaciones que tenemos con los hermanos. ¿Y qué otra cosa podemos pensar? Después de ser salvo, ¿qué hemos hecho en el Señor? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? El propósito de la vida del cristiano salvo en este mundo, ¿cuál es? Pues si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Dice la Biblia, ¿verdad? Ese es el propósito de la vida de un cristiano salvo en este mundo. Cuando se ponga delante del tribunal de Cristo, Dios le va a examinar si vivió para su propio bien o para la gloria de Dios. Lo que ha hecho para la gloria de Dios va a ser el bien, y lo que ha hecho para su propia gloria va a ser el mal. Dios le va a juzgar, examinar. Así que mientras más se acerque el fin del mundo, tenemos que esforzarnos aún más para ser alabados por el Señor. No tenemos que esforzarnos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios siempre. Así que esto va a ser el criterio más importante si hemos vivido para la gloria de Dios o no. Vamos a buscar en la Biblia 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó,
recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aún es así como por fuego. Cuando uno se ponga delante del Señor, cuando el Señor venga, alguno recibirá pérdida, y alguno recibirá recompensa. ¿Cuál será la recompensa? Bien, buen siervo fiel. ¿Y cuál es la pérdida? Siervo malo y negligente. Si alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la gloria del hombre es como la hoja, es como la hierba, ¿verdad? Solamente las cosas que se han hecho conforme a la voluntad de Dios van a ser como el oro. Oro, la fe, la plata, la sangre del Señor, y piedras preciosas, los cristianos salvos que viven para la gloria de Dios. Entonces hay algunos que edifican su casa con oro, plata, piedras preciosas mientras viven en este mundo. Pero también se ha dicho, ¿verdad?, quemo por fuego serán salvos. Heno, madera, hojarasca, estas cosas se van a quemar, pero oro, plata, piedras preciosas no se queman, permanecen, aún todavía después de pasar por el fuego. ¿Qué quiere decir? Mi vida, un día de mi vida, está totalmente relacionado con la eternidad. Una empresa de construcciones, un señor, trabajó por toda su vida y ya se va a jubilar. Y este señor, el jefe de esta empresa, le pidió a este señor que estaba a punto de jubilarse, diciendo: «Oiga, usted ha trabajado por muchos años en esta empresa, ha hecho mucho bien para la empresa, ha construido muchas casas hermosas, entonces por última vez le voy a pedir algo. Haga una casa muy hermosa, la mejor obra de su vida». Entonces este señor, recibiendo esta petición, se quejó en su corazón diciendo: «Ay, ya me voy a jubilar, pero me manda otra cosa este viejo». Y el jefe de la empresa le pide algo: que use los mejores materiales para edificar esta casa. Entonces el señor, que piensa en su corazón: seguramente el jefe de la empresa quiere su casa, por eso me está pidiendo esto. Entonces construyó la casa el señor, pero con los materiales mediocres. Solamente la apariencia se ve bonita, pero por dentro es muy mediocre. Entonces entregó esta casa al señor, al jefe de la empresa. «Ahí está, jefe». Entonces el jefe, ¿qué dice? Usted ha hecho mucho trabajo por mi empresa. Entonces esta casa va a ser su recompensa. Entonces, ¿qué tal va a ser esta casa? ¿Las ventanas? Pues el viento pasa por todas las ventanas, ¿verdad? Y es muy mediocre la casa. Se arrepintió mucho ese señor. Nosotros somos así, ¿verdad? Si este señor hubiera sabido, habría utilizado los mejores materiales. Nosotros también. Tenemos que construir, edificar la casa con oro, plata y piedras preciosas para la eternidad. Así que mientras más se acerque el fin del mundo, cuando el Señor venga, ¿seremos recompensados o no? Esto es algo muy importante que tenemos que pensar. Vamos a volver a 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9 al 11. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, del 9 al 10. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido. Ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Dios, por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno tenga conversación con alguien
o si alguien hable con alguien, o si alguno predique, que sea conforme a las palabras de Dios, que sea de beneficio, ¿no? De provecho para el espíritu. Y si alguno ministra, si alguno hace servicios en la iglesia, que haga servicio conforme al poder que Dios da, no por su propia fuerza. Si uno hace con su propia fuerza, ¿qué pasa después? Uno se jacta de sí mismo, ¿verdad? Yo hice esta obra así. Si alguno no le alaba por la obra que hizo, entonces ¿qué pasa? Pues como que uno se queja en su corazón. ¿Por qué no me reconoce lo que he hecho? Diciendo así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacerlo todo para la gloria de Dios. Moisés, en Meriba, ¿verdad? Donde no manifestó la gloria de Dios, por esa peña, él no pudo entrar en la tierra de Canaán. Eso fue el error más grande, más crítico de la vida de Moisés. Él no manifestó la gloria de Dios ahí, porque él dijo, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Él tenía que haber dicho, Dios les hará tomar el agua por esta peña. Pero él dijo, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Él dijo como si él fuera el poderoso para dar agua a ellos, ¿verdad? Por eso después Dios dijo, tú no podrás entrar en la tierra de Canaán. Ya no vuelvas a molestarme con este tema. ¿Por qué Dios no le permitió entrar en la tierra de Canaán? Porque Moisés robó la gloria de Dios en esa ocasión. En el libro de Hechos capítulo 12 aparece en otra ocasión, donde el ángel del Señor hirió a Herodes, por cuanto no dio la gloria a Dios. Y dice ahí, y expiró comido de gusanos. Un cristiano salvo, sea como sea lo que haga, siempre tiene que hacerlo todo para la gloria de Dios. Yo nada más hice esto con el don que Dios me ha dado. Esto tiene que ser la palabra del que hace el servicio. David hizo mucha ofrenda para la construcción del templo de Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué decía él? Yo nada más doy al Señor lo que me ha dado. El tiempo, el talento, el dinero, todas las cosas que tengo no son mías. Dios me ha dado. Entonces cuando Él me pida, yo le daré. Cuando sea. Jesús, antes de entrar en la ciudad de Jerusalén, dijo a sus discípulos, ¿verdad? Ved, id ahí. Y cuando diga alguien, y si alguien os dice, ¿por qué lleváis el pollino? Decidle, el Señor lo necesita. Entonces, cuando ellos desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis al pollino? Entonces ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Entonces lo dejaron ir. Así que el Señor va a venir al mundo como el Rey de los Reyes. Entonces esta ocasión, este acontecimiento fue la señal de que el Señor vendrá como el Rey, ¿verdad? Pero también significa que todas mis cosas pertenecen al Señor. Por esa razón, 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Lo que uno hace para la gloria de Dios es el bien, no para su propia gloria. Si uno se enfoca su corazón en su propia gloria solamente, entonces eso es el mal. 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 dijo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. En griego se dice beima. El podio, donde uno va a recibir su recompensa.
como el ministro fiel, como el podio. Ahí el Señor nos va a examinar nuestra vida después de recibir la salvación, si hemos llevado bien la relación con los hermanos de la iglesia o no. Si nuestra relación con Dios después de ser salvo ha sido correcta. Mientras más se acerca la venida del Señor, tenemos que pensar más en esto. ¿Qué tal está mi relación con Dios? ¿O qué tal está mi relación con los hermanos? ¿Y cuánto galardón podré recibir yo cuando el Señor venga? ¿Qué gloria podré recibir yo? Si todavía no han podido vivir para la gloria de Dios, entonces todavía tenemos la oportunidad del año 2026. Espero que podamos vivir este año 2026 para la gloria de Dios, para que no suframos pérdida por este año, sino que podamos recibir mucha recompensa y que podamos vivir para el Señor todos. Oremos juntos para terminar. Dios nuestro Padre, santo y misericordioso, nosotros teníamos que ser arrojados en el infierno por la perdición eterna, por nuestros pecados, pero tú nos has amado. Por tu amor tan maravilloso de la cruz, nos hiciste tus hijos y nos prometiste la recompensa inmarcesible. Por toda esta gracia, te damos las gracias por hacernos vivir poniendo nuestra mirada en tu recompensa. Ahora está muy cerca el fin del mundo. Hoy hemos aprendido por medio de 1 de Pedro capítulo 4, versículos 9 al 11. Hemos aprendido cómo tenemos que vivir. Haznos vivir como obreros fieles en este mundo. Y haznos llevar muchos frutos, para que podamos glorificarte por medio de nuestra vida en este mundo. Para esto te pedimos que nos añadas gracia sobre gracia y que nos hagas servirte en gozo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.